Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a las madres, en la persona de Eve, pero a todas, por la invitación. Supongo, como les debe pasar a la mayoría de ustedes, estar acá es un honor y un privilegio, y yo no quería dejar de agradecérselo a las madres y a ustedes por venir a acompañarnos. Cuando estaban marchando, yo estaba charlando con Eve y decía, esto es construir historia, porque las primeras veces que marcharon seguramente lo hicieron solas, y ahora estamos todos nosotros acompañándolos. Y él me dijo, las primeras años marchamos solos. Y eso es construir historia, que ya no se marche solo. Yo les vengo a hablar de otro desafío y de otras marchas que hoy hacemos también en soledad, pero que es importante. En nuestro país hay presos políticos. Y les voy a decir, no solo los que ustedes piensan. No solo son presos políticos Milagro Sala, no solo es un preso político Amado Vudú, no solo es un preso político el compañero de Lía. Presos políticos son los cientos de presos, los miles de presos que tiene el Poder Judicial en la Argentina porque son pobres. Porque la Constitución nunca dice que cuando sos pobre no tenés derecho. Pero el Poder Judicial está convencido que cuando sos pobre no tenés derechos. Por lo tanto, creo que es importante pelear por los presos del sistema, por los presos que el sistema no mira, que son los pobres, que son los pibes tranza, esos pobres pibes sin verdadera defensa. Ellos también son presos políticos de un sistema político que ha construido un poder judicial que discrimina y un poder judicial que encarcela, y que el único motivo para discriminar y encarcelar es que sos pobre, es que sos morocho, es que no terminaste el secundario. Eso no es la ley, sin duda no es la ley. Pero hay otros presos políticos no por desidia, no por descuido, no por ineficiencia del Poder Judicial, sino por especial atención del Poder Judicial. Y esos son los presos políticos que también estamos sufriendo y que empezamos a sufrir a partir de que llegó al gobierno Mauricio Macri. Son los presos políticos por lo que piensan, por el movimiento político que apoyaron, por aquellas cosas que hicieron como parte de ese movimiento político, y en muchos casos porque no le tuvieron ningún respeto al poder. Yo defiendo a Amado Vudú, que es uno de esos presos políticos que no le tuvo respeto al poder. Y no se lo tuvo cuando tomó una de las medidas más importantes del gobierno de Néstor y Cristina, que fue la estatización de las FJP, esa enorme caja de negocios que habían armado con las jubilaciones de todos los argentinos y que Amado Vudú le devolvió a la patria, y se le devolvió a través de las jubilaciones de ama de casa, las pensiones, las computadoras del ANSES. Y por eso el Poder Judicial lo persigue. No porque lo odien, tal vez, no me cabe duda que debe haber algún juez que tiene una madre ama de casa jubilada gracias a Amado Vudú. No lo odian por Amado Vudú, lo odian porque los odian los mandatarios de este Poder Judicial, los odian los que hacían negocios con ese dinero, los odian los que hacían negocios con la desigualdad que un sistema privado de jubilaciones instauraba en el país, y los odian los que siempre sacan beneficio a unos pocos. Estos días todo el país estuvo discutiendo si eran presos políticos, detenciones arbitrarias. Yo les voy a decir algo. Yo creo que son presos políticos. Lo creo sinceramente. No son los presos políticos como son los presos políticos en gobiernos sin constitución. Es decir, en un gobierno sin constitución te detienen sin orden judicial. Si no te matan tenés que decir muchas gracias. Estos presos políticos son los presos políticos del lawfare, que ya no es la ruptura del orden constitucional con las botas, sino la ruptura del orden constitucional con los votos. Es decir, llegaron al poder de modo democrático, pero no ejercieron ese poder de modo democrático, y mucho menos lo hicieron cumpliendo la Constitución. Estos nuevos presos políticos, que son presos políticos de la persecución judicial dentro del marco institucional, son los presos políticos del lawfare. Si no hubiese sido por los fueros, Cristina lo sería. Si no hubiese sido porque lo mataron, Héctor Timerman lo sería. Y porque no hemos logrado todavía ganarle al lawfare, Amado Vudú, Milagro Sala, Luis de Lía, Julio de Vido lo son hoy. Estos presos políticos, que lo son, lo que necesitan es que se revise el vicio de sus juicios. Porque es cierto, muchos de ellos tienen condenas.
pero condenas que surgieron de juicios tramposos, de juicios amañados. Y yo les quiero decir, nosotros sosteníamos como abogados que los juicios, por ejemplo, de Amado había sido un juicio tramposo. Y nadie nos creía. Y nos decían cuca, que defendíamos delincuentes. Pero ¿saben lo que pasó? Se filtró el legajo arrepentido del principal testigo contra Amado Vudú. Y ahí salió que el gobierno de Mauricio Macri y de Germán Garabano le habían pagado 1.500.000 pesos para que testificara en contra de Amado Vudú. Eso es un juicio arreglado. Es como los juicios arreglados de Jujuy, con el Poder Judicial reconociendo que Milagro está presa porque Morales, si no, no puede gobernar. Entonces hay que entender que estos nuevos juicios, estos nuevos presos políticos requieren nuevas estrategias. Ya no se trata de pedir la aparición con vida. Ya no se trata de preguntar por los hijos. Se trata de pedir a quien puede hacerlo en un Estado democrático la revisión de estas sentencias tramposas. Entonces, yo les voy a decir algo que yo creo. Hay que pelearle al Poder Judicial. El Poder Judicial estuvo callado estos 4 años mientras se morían compañeros, mientras iban en cárcel compañeros, mientras perseguían a la gente. Y hoy, ya casi 3 meses de gobierno de signo distinto, sigue callado. Este Poder Judicial sigue callado. Lo que tenemos que exigir es mirar a ese edificio que queda en Talcahuano 550, que es la Corte Suprema, y exigirle que de una vez por todas hagan aquello que la Constitución les ordenó hacer y revisen persona por persona y sentencia por sentencia estas sentencias tramposas, escritas acá, cuando en esa Casa Rosada no vivía la Constitución, vivía Mauricio Macri. Las sentencias de esa Casa Rosada, validadas por los jueces que esa misma Casa Rosada puso, son las sentencias que le tenemos que pedir al Poder Judicial que controle, revise. Pero además de pedirle que controle y revise esas sentencias, que están mal, hay que pedirles que esa revisión de sentencias no puede ser hecha con los compañeros en cana. Los compañeros tienen que estar libres porque la ley es clara. Hasta que no haya sentencia firme, la persona es inocente. Y mientras la persona es inocente, no hay ningún motivo para que esté presa. Entonces hay que pedir la libertad inmediata de los presos cuya sentencia no está firme y la revisión inmediata de esas condenas tramposas, mentirosas y escritas por el poder. Yo vengo a hablar como abogada de Amado Vudú, pero de alguna manera me siento, y creo que todos nos sentimos, abogados de cada una de esas personas que mientras nosotros marchamos acá, están encerrados en una celda, sin ley, sin motivo y sin amparo. Y el único amparo se lo va a dar la movilización popular, reclamándole al Poder Judicial la revisión de esas condenas y la libertad inmediata de los compañeros. Muchas gracias.